En el marco del Congreso Internacional de Actualización en Ciencias del Fútbol Ecuador 2020, en su tercera edición, voy a hacer una presentación relativa a la contribución científica al fútbol desde un punto de vista fisiológico para entender cómo la fatiga afecta al rendimiento deportivo durante el juego. Esta presentación va dirigida a directores técnicos, preparadores físicos, cuerpo médico, kinesiológico, nutricionistas y todo quien integre un cuerpo de dirección del fútbol en función de hacerles entender que al margen de aspectos biomecánicos, técnicos, tácticos, estratégicos y también influenciados por el ambiente, la presión psicológica, la presión social que rodea este juego, hay un cúmulo de fatiga que afecta al rendimiento deportivo durante el partido que tiene razones biológicas. A modo de introducción, voy a desarrollar una visión fisiológica racional del aporte continuo de energía durante los deportes de prestación intermitente. Es evidente que este tipo de especialidades deportivas, como el fútbol, desarrollan una secuencia de trabajo-pausa exigiendo la contribución de los diferentes sistemas de energía en forma anárquica y desordenada, influenciado por aspectos tácticos, estratégicos y de las reglas del juego. Pero ello no significa que los sistemas de energía no sigan funcionando en forma intercoordinada o que exista supuestamente un cuarto sistema de energía como proponen algunos autores. La competencia del fútbol, definido por Luis Burke en 2007, despliega esfuerzos de alta intensidad intercalados con actividades menos intensas, parado, caminando, trotando, corriendo a intensidad moderada, con carreras rápidas y sprints combinado con saltos y remates. Pero también debemos agregar que el fútbol es un deporte con pausas asistemáticas, ya que nunca se sabe cuánto dura la pausa entre esfuerzo intenso y esfuerzo intenso, y incompletas, ya que casi nunca hay recuperación total de la fatiga, excepto cuando se detiene el juego durante 15 minutos en el entretiempo. Continuando con esta visión, podemos afirmar que la producción de energía durante la competencia de 90 minutos genera una demanda de depleción de fosfocreatina, tanto como un aumento moderado del lactato en músculos y en sangre, asociado con un progresivo vaciamiento de glucógeno durante el juego, particularmente en la segunda mitad del segundo tiempo. Tenemos larga evidencia posterior para fundamentar esta afirmación. Este aumento del lactato y la acidosis en músculo y en sangre genera alteraciones de la fuerza máxima, de la velocidad, de la coordinación fina, lo que hace perder técnica y precisión. Altera la percepción distancia balón compañero rival con cuadros de hiperventilación, ligera obnubilación, lo que hace perder el sentido táctico. Esto obliga al organismo a generar una elevada capacidad de resintetizar la fosfocreatina y a una alta capacidad de remover y oxidar los niveles moderados a altos de lactato, buscando restituir el equilibrio ácido-base en los periodos de pausa o durante los desplazamientos que los jugadores tienen a menores intensidades, como vamos a ver luego, pero todo este escenario sucede lo que se llama durante el juego o recuperación intrajuego. Y también está demostrado que ambas acciones fisiológicas dependen mayoritariamente del sistema oxidativo aeróbico. Lógicamente que este tópico ha sido controversial por muchísimos años, ya que han pasado casi 41 años de que magistralmente en su libro Sport Physiology el doctor Eubald Fox nos dijo que el fútbol era un deporte predominantemente anaeróbico, lo cual hoy consideramos que es falso, pero para la época que escribió su libro, él planteó que el fútbol tenía una 70% de contribución anaeróbica, ATP, fosfocreatina, glucólisis y lactato, y un 30% de aporte oxidativo aeróbico, y vamos a tratar de demostrar en esta presentación que estas proporciones son exactamente inversas. El fútbol hoy es 70-75% de aporte oxidativo aeróbico, vamos a ver por qué, y 20 o 25% de aporte no oxidativo. Lo que pasa que esto fue estudiado por el Dr. Fox en un escenario de información fisiológico-bioquímica más limitada y solo porque se ponía foco en la parte intensa del juego y no se ponía foco en todas las otras partes del juego donde la intensidad es menor. Vamos a tratar de ver en esta próxima slide
evidencias sobre la relevante contribución de la resistencia aeróbica y de la potencia aeróbica en el fútbol. Voy a tomar dos grandes autores históricos para la historia de la evolución de las ciencias ligadas a este deporte. Uno es el doctor James Bankbo de Dinamarca, que en su tesis de grado, cuando pasó a hacer un PhD, planteó que el sistema aeróbico es la principal fuente de provisión de energía durante la competencia del mismo. Y el doctor Rayleigh, prácticamente el fundador de una corriente de opinión que se expresó en ya 9 congresos mundiales de fútbol y ciencias, desde Gran Bretaña, desde Liverpool, desarrolló en 2 grandes contribuciones una frase que dice que existe una variada y rica evidencia de que la competencia en el fútbol tiene una importante contribución de energía aeróbica. Lo manifestó en un trabajo que dice Fútbol, la fisiología del deporte, y luego también planteó otro trabajo que es el perfil fisiológico del futbolista en juego, y por último escribió un libro completo sobre fútbol y las ciencias del entrenamiento. Debemos complementar estas afirmaciones que la principal fuente de resíntesis de fosfocreatina y que genera el más elevado nivel de la tasa de remoción llamada RT y la tasa de oxidación del lactato llamada ROX es el sistema oxidativo aeróbico, expresado por la resistencia o endurance aeróbica y la potencia aeróbica o VO2 máximo. Debo aclarar que la tasa de remoción llamada RT, que viene de Rate of Turnover, es la capacidad que tiene el músculo para, una vez producido el lactato y la acidosis, remover el lactato en cantidades por minuto y luego oxidarlos en el ciclo de Krebs, convirtiendo la basura metabólica en alimento metabólico o energía oxidativa. Obviamente que está altamente ligado, como vamos a ver ahora, a la capacidad del individuo de captar oxígeno y administrarlo en esfuerzos submáximos expresados por la endurance. Todos estos conceptos obviamente serán reforzados en 7 días cuando desarrollemos este tema ligado al fútbol en entrenamiento y competencia. Veamos aquí correlaciones relevantes entre el consumo máximo de oxígeno con la tasa de remoción RT o la tasa de oxidación ROX y también con las distancias recorridas durante el juego. Hay un importante aporte de 2 grandes investigadores en la década del 80, el doctor Donovan y Brooks, que estudiando el metabolismo del lactato con radioisótopos marcados y no con biopsia, lograron descubrir en el músculo, no en la sangre solamente, que la tasa de consumo de oxígeno en mililitros minutos kilogramos tiene una correlación elevadísima con la capacidad de remover lactato y una correlación elevadísima con la capacidad de oxidar lactato simultáneamente. Esto hace que asociemos el consumo máximo de oxígeno a la capacidad de recuperarnos intrajuego, y vamos a esto profundizarlo luego en varias partes de esta presentación. También el doctor Rayleigh y el doctor Thomas, en su primer estudio analítico hecho con Match Analysis hace muchos años, estudiaron la tasa de trabajo en diferentes posiciones y roles de profesionales del fútbol jugando, y también el doctor Rayleigh dio a partir de ello una gran conferencia para entrenadores de fútbol, planteándoles qué deberían saber los entrenadores de fútbol relacionado con la investigación. La correlación entre consumo máximo de oxígeno y la distancia cubierta en el juego a todas las intensidades posibles se relaciona prácticamente 0.80, 0.90, lo cual es una correlación significativamente elevada. Vamos a ver en las próximas 2 presentaciones o en las próximas 2 slides un cúmulo de información que le va a ser enormemente útil al cuerpo técnico, preparadores físicos y médicos, para que entiendan cuáles fueron los cambios en la relación entre jugadores, espacios dinámicos y tiempo, posesión, balón. Vamos a tomar una revisión que tome partidos de la década del 60 y del 70, con partidos 2000-2019, donde hoy se sabe que 20 jugadores de campo en estas prácticamente 5 o 6 décadas aumentaron sus distancias de desplazamiento entre 4 y 5.000 metros promedio cada uno durante 90 minutos de juego. Ahí tienen literatura de aquellos años y información más reciente tomada particularmente de la información de la página web de FIFA,
de la Copa del Mundo 2010-2014, y allí van a poder también comprender en los archivos de UEFA que graba y analiza la UEFA Champions League una riquísima información que voy a compartir con ustedes la semana que viene. Obviamente estos 4.000 o 5.000 metros promedio por jugador multiplicado por 20 jugadores de campo se generó un incremento en las distancias de desplazamiento de 80 a 100 kilómetros por partido, llamado distancia colectiva, en la misma superficie de juego de 105 metros por 70 y con solo un único balón en disputa. Este incremento del volumen fue acompañado por un aumento de la intensidad en forma concomitante y en forma casi proporcional, ya que antes se hacían 40 a 50 carreras rápidas y sprint por partido, y actualmente se realizan de 80 a 100 esfuerzos intensos en los mismos 90 minutos. Se duplicó la intensidad en forma marcada al importante aumento del volumen. Por ello, tienen que comprender todos, y lo voy a tratar de demostrar en esta presentación, que la dinámica del uso de la fosfocreatina, los niveles de lactato y la acidosis y el uso del glucógeno y su vaciamiento son absolutamente diferentes. Hay que comprender que la fosfocreatina es un metabolito intermediario entre la mitocondria y el sarcómero, donde se produce la energía aeróbica y a donde tiene que ir para la contracción muscular. También debe comprenderse que la fosfocreatina no se agota en este caso en forma aguda, porque no hay ningún pique de 10, 15, 20, 30 segundos lineal en el fútbol. Pero la fosfocreatina se va usando en cada explosión y en cada cadena rápida y casi en todas las acciones de moderada a alta intensidad, donde se produce contracción muscular y se produce uso de ATP. Cuando el ATP se rompe, produce energía para la contracción muscular, pero queda un residuo de ADP, fósforo inorgánico y un hidrogenión que da fatiga. Por suerte la fosfocreatina es un bombero casi automático para apagar ese incendio, porque viene, se rompe, queda como creatina y logra resintetizar el ATP y mandarlo de vuelta a la contracción muscular. Pero esa creatina libre tiene que volver hacia la mitocondria para que un ATP del sistema oxidativo regenere la fosfocreatina y vuelva a mandarla al frente de batalla. Obviamente ese ATP que se rompe queda como ADP, vuelve a la matriz mitocondrial y en la fosforilación oxidativa, que depende del sistema oxidativo, se vuelve a resintetizar los ATP para que cumplan esa función de ayuda a la resíntesis de fosfocreatina. Esta dinámica es permanente en todos los músculos del cuerpo, en todos los órganos, pero particularmente en el músculo esquelético, y eso es lo que produce una determinada acción de vaciamiento de la fosfocreatina. Obviamente todas las carreras rápidas de sprint producen ruptura de glucógeno, glucólisis, producen lactato, eso produce fatiga, pero el organismo tiene la capacidad, cuando baja la intensidad o cuando se para el juego por razones obviamente accidentales, ¿sí?, o tiros libres o corners o situaciones de lesiones, allí se produce una recuperación intrajuego que tiene que ver con la remoción y la oxidación del lactato y su uso como combustible oxidativo, convertir basura en comida. Eso tiene un valor incalculable, porque lo que era fatiga pasa a ser amigo de la futura acción intensa. Eso también de cualquier manera va generando vaciamiento de la reserva de glucógeno, y vamos a tratar de entender luego esto en un capítulo especial dentro de la mitad de la charla. En consecuencia de lo anterior, en estos cambios de relación jugador, espacio, dinámico, tiempo, posesión, balón, por todas las razones expuestas previamente, los espacios libres en el campo desaparecieron literalmente y los tiempos de recepción y decisión con balón se redujeron dramáticamente. Hoy se considera por Machanálisis que en 3 décadas el tiempo medio de recepción y decisión correcta de balón se redujo de 3 segundos a menos de 1 segundo. Sepamos analizar este concepto en este contexto. Se mide el tiempo de recepción y decisión de la siguiente manera. Se arranca un cronómetro en milisegundos cuando la persona toma contacto con un balón para la recepción. Todo el tiempo que demore en manejarlo y pasarlo correctamente a un compañero, cuando se desprende de ese balón, se corta el cronómetro.
Lógicamente, hay recepciones y decisiones de pase que son sin dificultades cuando no hay presión de rival, por lo cual estos análisis se hacen sobre 3 categorías. Se hacen sobre categorías sin dificultad, dificultad media o dificultad elevada. Los tiempos de recepción y decisión balón de la dificultad media y elevada, que durante años eran de 3 segundos, 2 segundos y medio, hoy están por menos de 1 segundo, por lo cual los tiempos para dominar correctamente, no dejarse robar balón y hacer un pase correcto a un compañero tienen una dificultad enormemente agravada. Mucha gente se pregunta por qué ha crecido 4 a 5.000 metros el volumen de cada jugador y por qué se duplicó las intensidades de acción. Este incremento de volumen e intensidad de desplazamiento en el campo de juego se explica por un importante volumen e intensidad de movimientos para el pressing defensivo y recuperación balón lejos de mi arco. Y luego en posesión balón se generan muchos metros corridos para desmarcarse y ser opción libre para sesión recepción balón y evitar el pressing defensivo del rival, obviamente. Debe entenderse de que cuando 2 jugadores, por ejemplo los 2 delanteros, hacen presión sobre la línea de fondo para obligar al rival a tratar de robar pelota y tratar de convertir fácilmente o forzar a que el jugador despeje en forma imprecisa y apurada, también hay 5 jugadores que están cubriendo detrás de esos 2 posibles receptores. Eso obliga a grandes desplazamientos sin balón de muchos jugadores en acciones de prevención de salida cómoda del rival y tratando de recuperar el balón y dificultando la acción del rival en posición ofensiva. Obviamente cuando recuperamos balón, el rival va a hacer lo mismo con nosotros y se corren muchos metros sin pelota para buscar espacios vacíos, distanciarse de la marca del rival y ser opción libre para recibir y pasar correctamente con menos presión, por lo cual hay una enorme cantidad de metros para ambas acciones, pressing defensivo y desmarque ofensivo. Esa es la explicación por la cual en los últimos 25 o 30 años ha cambiado dramáticamente la concepción de desplazamientos dentro de este juego. Ahí voy a tomar aquí del doctor Gustavo Metral, un gran amigo de la provincia de Córdoba, Argentina, ¿sí?, que ha contribuido enormemente en los últimos años a los sistemas de match análisis. Él trabaja para K-Sport Italia. Yo he usado este sistema con equipos de fútbol profesional. Existen otros equipos, Amisco, ProZone, de video, son sistemas de análisis diferido. Aquí se puede ver el sistema de K-Sport con 2 cámaras que toman el 50% del campo, filman todo el tiempo de juego, de tensiones, luego esto va a una nube, allí se utilizan luego análisis trigonométricos, algoritmos matemáticos, métodos de transformación imagen-objeto para obtener coordenadas en 2 dimensiones. Este es un proceso que luego lo toman prácticamente 30 analistas de computadora que trabajan 24 horas por turno para producir lo que se llama limpieza del video, para lograr identificar a los jugadores individualmente, separándolo a veces de superposiciones cuando están todos agrupados, sobre todo, por ejemplo, en pelota parada en un córner. La realidad cruda es que estos sistemas han hecho una enorme contribución a las ciencias del fútbol. Por ello voy a tomar del mismo autor aportes, ¿sí?, que ha generado los sistemas de análisis en los esfuerzos del fútbol, que nos han permitido conocer estos sistemas. Por ejemplo, capacidades físicas que limitan la prestación física durante partidos, diferenciación de la prestación del esfuerzo entre jugadores de diferentes puestos, factores externos que afectan el perfil de esfuerzo, generar protocolos de evaluación de laboratorio y campo que imitan el perfil de esfuerzo en diferentes deportes, análisis de las características de los procesos de fatiga durante los partidos, que es una gran parte de lo que vamos a concentrar en la información siguiente, análisis de la evolución del rendimiento físico durante los partidos entre diferentes ciclos competitivos en año, muy valioso porque los sistemas de match análisis van acumulando partido a partido mi equipo, también datos del rival, y luego de semanas y meses ustedes pueden analizar
individual y colectivamente, cómo va evolucionando las prestaciones físicas de todos estos jugadores y zonas de esfuerzo que diferencian jugadores de diferente nivel competitivo. Hay una realidad también importante: los sistemas más modernos también tienen una combinación de análisis físico con análisis táctico estratégico, combinando una serie de análisis con ecuaciones de regresión múltiple donde se ponen un montón de factores, entre ellos, por ejemplo, pases acertados, pases equivocados, errores y aciertos, además de la prestación física, lo que les va a dar una información no solo física, sino una calificación de rendimiento táctico, estratégico, posicional. Hay otros sistemas, por ejemplo, ProZone se usó en varias competencias de los campeonatos del mundo, 8 cámaras en 4 ángulos con cobertura de 360 grados, todos terminan recogiendo la información del campo completo, o cuando recogen mitad de campo y mitad de campo luego lo integran. Todo esto va a una nube, y la parte de análisis diferido tiene que ver con una operatoria de especialistas en análisis para poder limpiar el análisis y transformarlo luego en un análisis matemático y estadístico para todos los jugadores en forma individual y colectiva. Basado en esto, he tomado la idea de elaborado esto de varios partidos de la UEFA Champions League aplicando Match Analysis. Fue un análisis que lo tomé a partir de la primer calificación del Dr. Reilly en velocidades del juego. Hace muchos años el Dr. Reilly en sus primeros papers publicó que había 3 grandes velocidades: caminando, walking; trotando, agrupaba estas dos categorías como jogging; llamó a carrera rápida striding, y a las carreras de máxima velocidad sprinting. Luego hablaba de posesión balón, obviamente. Cuando yo estuve trabajando muchísimo en fútbol y analizaba lactato, midiendo lactato en un fútbol reducido, pero también lactato en interval training, como vamos a ver la semana que viene, encontraba que el costo energético cuando una persona se desplazaba entre 2 y 4 metros por segundo era completamente diferente desde el punto de vista del empeño de la glucólisis y la producción de lactato cuando ejecutaba de 4 a 5 metros por segundo. Y aquí, en un periodo de tiempo de contacto, de entrenamiento junto al Dr. Reilly, yo le transmití esta inquietud y le pedí que de las Match Analysis él pudiera separar, porque los datos en la computadora lo permiten, velocidades a los cuales yo llamé jogging lento y jogging rápido, estableciendo una diferenciación de 2 a 4 y 4 a 5 metros por segundo. Les voy a explicar en unos minutos esta estrategia de análisis. Hoy podemos considerar, por estudios ajenos y propios, que las expresiones de caminando debajo de los 2 metros por segundo, o trotando lento o jogging lento debajo de 4 metros por segundo, para casi todos los match análisis publicados en la literatura, da aproximadamente un 55% de distancia para un partido aproximadamente de 10.300 metros. ¿Sí? Bien, nosotros consideramos que estas son las velocidades recuperadoras, por eso están en azul, y también vamos a mostrar luego qué fuentes energéticas son las que predominan en esta parte que la llamamos recuperación intrajuego. Evidentemente les tengo que decir que tenemos 55% de distancia, que implica una importante condición para recuperarse. La tercera velocidad es velocidad crítica. Me voy a ir a la cuarta y la quinta. Carrera rápida es sprint, entre 5 y 6-10 metros por segundo. No solo son velocidades lineales, sino velocidades con cambio de dirección, obviamente, para todas. Y los sprint, arriba de 6.10 metros por segundo. Hay algunos autores que plantean que los sprint son por arriba de 7 metros por segundo. Esto es variable. Lo único que les digo que si ustedes usan GPS, les conviene primero hacer grabar, que los GPS recojan la información con esta segmentación de velocidades, porque les va a ser mucho más útil que 3 velocidades. Y segundo tema, que es importante que los programen
tanto el matchanálisis cuando lo tengan o los GPS lo programen en metros por segundo y no en kilómetros por hora, ya que kilómetros por hora es más engorroso y es más habitual para mediciones en atletismo y en ciclismo. Estas son las fatigadoras. Aquí se produce muchísimo glucogenólisis y muchísimo consumo de fosfocreatina en forma intensa y repetitiva a través de la intermitencia del juego. Son las zonas llamadas de fatiga. Aquí hay una zona intermedia, a la cual la ciencia ha demostrado que es una velocidad crítica. En realidad yo le puse critical velocity en un trabajo en inglés que publiqué para una página web de lactato en Estados Unidos, porque comprendí de que estos 4 a 5 metros por segundo, que es más o menos el 20-22% del volumen de toda la distancia de juego, es prácticamente una distancia que, midiendo luego muchos deportistas en el laboratorio en el campo de fútbol, encontré que los deportistas que tienen mayor potencia y resistencia aeróbica ponen esta zona amarilla en celeste porque hacen más eficiente el uso de las grasas por mejor consumo de oxígeno y usan menos glucógeno, y aquellos que tienen pobre consumo de oxígeno o bajo consumo de oxígeno ponen esto en anaranjado porque consumen más glucógeno que grasas y llegan al vaciamiento glucogénico mucho tiempo antes, dentro de los 90 minutos. Podríamos decir que los que tienen excelente potencia aeróbica y eficiencia energética, como lo plantearemos la semana que viene, son los que tienen ritmo de 90 minutos y menos fatigas en la parte final del juego. En cambio, los que tienen la zona amarilla convirtiéndose en anaranjada son los que tienen pérdida de la eficiencia mecánica, técnica, coordinación, destreza y rendimiento físico en los últimos 20 minutos del juego. Esta clasificación también tiene que ver con que esta distancia luego va a ser muy evaluada por distintos métodos de investigación. Van a haber estudios de laboratorio, estudios de campo, van a poder luego ver cómo mide esta velocidad los test de intermitencia como los yo-yo test o test de Leger, cómo lo medimos nosotros con 10 de 400, y vamos a comparar a esta velocidad crítica fuera del campo de juego durante el entrenamiento, y luego vamos a tratar de asociarla al fútbol reducido, y la forma de medirlo será el tema de la próxima presentación. Aquí queremos asociar cómo el fútbol se juega a 5 velocidades con diferentes combustibles. Dijimos ya entonces que la velocidad 1 caminata y 2 trote suave por debajo de 4 metros por segundo son las que predominantemente consumen grasas y sobre todo ácidos grasos libres, y logran que el lactato se remueva y se oxide a alta intensidad RT y RO y sea usado como combustible de este periodo. Eso produce una extraordinaria recuperación porque tanto las grasas como el lactato removido y oxidado generan una producción oxidativa de ATP que va a resintetizar lo más rápido posible la fosfocreatina, gastadas en las zonas 4 y 5. Dijimos que las zonas 4 y 5 son mucha glucólisis y producción de lactato que removerán estas acciones y muchísimo consumo de fosfocreatina que ayudará este proceso a resintetizarla. Obviamente pusimos esta tercera zona en las dos colores, planteando de que si hay muy buen consumo de oxígeno va a haber más grasas usadas que carbohidratos, y si hay pobre consumo de oxígeno, más uso de carbohidratos que grasa, y eso es determinante para la fatiga, sobre todo en la parte final de los juegos. Todo esto que les he contado es parte de la investigación de la fisiología y la bioquímica del ejercicio dentro del fútbol profesional y amateur durante más de 40 años. Aquí les puedo mostrar ahora algunas cosas que son paradigmáticas, porque se habla mucho de que la posesión del balón es determinante para el resultado de un juego, cuando hoy los matchanálisis y los resultados de los partidos muestran muchísimas controversias. Muchas veces un equipo tiene una gran posesión balón, vamos a ver esto un poco la semana que viene, y pierde el juego. Y muchas veces tiene posesión balón y lo gana, pero no son condiciones sine qua non. Les voy a tomar un ejemplo de un partido del fútbol argentino entre dos equipos, el equipo azul y el equipo rojo. El equipo azul era nuestro equipo, jugó un partido en un mes de febrero. El equipo rojo y el equipo azul eran dos muy buenos equipos y muy parejos desde el punto de vista futbolístico,
y en el primer tiempo el equipo azul tuvo una posesión balón 71 versus 29, pero terminó perdiendo 3-1. En el segundo tiempo, durante todo este partido, todos estos 75 minutos, el equipo azul todavía tenía posesión predominante y no podía descontar el resultado. Aquí no se cayó nada, sino que se cortó la luz y por eso el match análisis bajó a 0. 7 minutos de corte de luz, recuperación obviamente de ambos equipos, y los últimos 12-13 minutos fueron apasionantes porque el equipo azul aquí estableció una dramática diferencia de posesión y logró empatar el juego, 2 goles en 10 minutos, y prácticamente en el descuento tuvo 2 oportunidades de gol más, pero la realidad concreta es que aquí perdía y aquí ganaba con la misma tasa de posesión, o aquí no ganaba sino que daba vuelta el resultado logrando un empate. Pero miremos ahora, de acuerdo a la investigación anterior, cómo se comportan ambos equipos, que corrieron aproximadamente unos 10 a 11 kilómetros. El equipo azul le sacó en el total del juego al equipo rojo prácticamente 3.000 metros, o sea que cada jugador de campo corrió 300 metros más. Pero si ustedes miran la intensidad baja por debajo de 4.4 metros por segundo, van a encontrar que no hay diferencias significativas y ambos equipos corrieron exactamente igual. Pero cuando nos vamos a las distancias de la zona crítica de amarillo y la primera zona roja, 4.45 a 6.11 metros por segundo, el equipo azul le saca al equipo rojo aproximadamente prácticamente 2.500, 2.600 metros de diferencia, y cuando nos vamos a la tasa de sprints, el equipo azul le saca al equipo rojo otros 1.600 metros más de diferencia en los 90 minutos. Esto refleja extraordinaria respuesta física de un equipo versus el otro, particularmente en la segunda mitad del segundo tiempo, porque luego esto fue analizado también las intensidades cada 5 minutos. Si ahora miramos concentradamente primer tiempo y segundo tiempo, vamos a ver que el equipo azul tuvo diferencias en el primer tiempo que amplió en el segundo tiempo a muy alta velocidad por arriba de 5.27 metros por segundo, y cuando vamos a sprints, primer tiempo lo superó, pero la distancia de mayor diferencia de azul sobre rojo se produjo en el segundo tiempo y particularmente en los últimos 15 minutos después del corte de luz. Esto muestra la importancia de la preparación física, alimentación y una serie de factores que vamos a analizar ahora que tienen que ver con la relación entre la forma de alimentarse, la forma de hidratarse, la forma de entrenar y el rendimiento físico. Después se puede ganar, empatar o perder, porque por ahí un equipo que está con menores cualidades de las que he nombrado tiene mayor cantidad y calidad de jugadores y tiene mucho más talento y define con los talentos. Pero estamos hablando de preparación física y rendimiento físico excluyentemente en esta presentación. Vamos a sumar aquí algunas informaciones que nos van a ser útiles. El doctor James Bankbo en 1994 presentó una hermosa filmina planteando distancias por tiempo de juego y por fracciones de cada tiempo. Si ustedes miran aquí, van a ver que en el total del primer tiempo y segundo tiempo se establecía para aquella época una diferencia aproximadamente de un 10%, 5.500 versus 5.200 metros. Esto es colectivo obviamente, y obviamente esto suma 10.800 metros de distancia colectiva. Y si tomamos la diferencia entre primer tiempo y segundo tiempo, pero cada 15 minutos, vamos a encontrar que esta diferencia se produce con dos contribuciones marcadas. Una, entre el regreso del vestuario y los primeros 15 minutos del segundo tiempo, no hay diferencias en la mitad y se produce una marcada diferencia. Por supuesto, estos son estadísticas de decenas de partidos tomados en una investigación, donde se comprueba una caída también en los últimos 15 minutos que establecen entre ambas la diferencia final. La realidad cruda es que esto aquí hoy la ciencia sabe de que es producto del vaciamiento de glucógeno, que se produce en todos los partidos, en todos los equipos y en todos los jugadores. Lo único que se produce es que algunos lo sufren más y otros lo sufren menos,
porque se atenúan por distintas razones que vamos a tratar de construir académicamente en esta presentación y en la siguiente. Pero lo que llama la atención desde hace muchos años es que viniendo de 15 minutos de descanso haya una pronunciada caída de las distancias recorridas en los primeros 15 minutos de la segunda etapa. En Minneapolis 2018, en el Congreso del Colegio Americano de Medicina del Deporte, un investigador americano y un investigador inglés presentaron una conferencia sobre este tema. Llegaron a conclusiones de investigaciones de varios autores diciendo que lo que producía esto era la pérdida de la entrada en calor por la detención de juego ida a vestuario, por lo cual sugerían muy humildemente pero muy certeramente que hubiese sido interesante o sería interesante pensar si no conviene poner 10 bicicletas ergométricas sin carga en el vestuario, bicicletas comunes, y tener a los deportistas 10 de los 15 minutos pedaleando suave, cambiándose de camiseta, hidratándose, recibiendo retos tácticos, estratégicos, recibiendo observaciones técnicas, pero produciendo una recuperación de la remoción y oxidación del lactato, que activamente se remueve y se oxida mucho mejor que en forma pasiva. Y el segundo aspecto, mantener el músculo caliente. Volver a la cancha, hacer 3, 4, 5 piques de carreras rápidas de 3, 4 segundos para activar el sistema ATP-CP y volver a poner el motor de la alta intensidad, pero volveríamos con una menor pérdida de la entrada en calor de la primera parte del juego cuando comienza el partido. Muy interesante, porque esto también confirma lo que plantearon. Este es un estudio muy bueno de un grupo de alemanes, el Dr. Mohr y colaboradores, en el 2003, que vuelve a mostrar que los porcentajes de disminución de la distancia recorrida en el segundo tiempo en porcentaje están distribuidos de la siguiente manera. Acá se analiza la distancia recorrida a alta intensidad en intervalos de 15 minutos para jugadores elite, así es el trabajo. Acá está el porcentaje de disminución para estudios de la UEFA Champions League, partidos de la UEFA Champions League, donde se encontró más o menos una pérdida de el 9%, como antaño, entre primero y segundo tiempo, pero vean que la baja intensidad prácticamente no hay cambios y casi toda la pérdida de este 9% está por la alta intensidad y el sprint, como lo muestra también el partido entre azules y rojos. La realidad concreta es que a baja intensidad corrieron igual, pero se produjo una pérdida, uno mayor que el otro, en la alta intensidad de los sprints. Lógicamente que estos porcentajes elevados son porcentajes relativos de distancias menores. Recuerden que entre alta intensidad y sprint se corren aproximadamente 2.000 metros y en baja intensidad se corren por lo menos 5.500 metros del juego. Pero esto vuelve a confirmar que hay una pérdida en el segundo tiempo que tiene que ver con los esfuerzos de alta intensidad, carrera rápida y sprints. Y esto está altamente asociado al vaciamiento de glucógeno, como vamos a tratar de demostrar ahora. Haremos un capítulo pequeño sobre vaciamiento glucogénico y fútbol, nos tomará unos minutos. La información es compleja, no es fácil de entender, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencilla posible. Esta historia tiene más de 45 años de investigación. Los primeros investigadores que estudiaron esto fueron dos grandes suecos, Saltin y Carlson, en 1982, que publicaron un estudio sobre glucógeno muscular, fatiga y fútbol. Ellos analizaron la concentración de glucógeno, en este caso en milimoles por kilo. Este era un equipo B de la Federación Sueca de Fútbol. Muchas veces se dice por qué estos estudios no se hacen, estos estudios llevan biopsia. ¿Por qué no se hacen en futbolistas elite? Porque hacer biopsias en futbolistas elite implica generar una lesión muscular que genera como un pequeño desgarro. De cualquier manera, cuando se toman estos equipos, no se analiza si la pelota entra o sale, o si tienen talento genético o precisión mecánica o técnica de elite, sino que se busca equipos físicamente elite, porque eso es lo que se está estudiando, son variables físicas dentro del músculo esquelético. Estos jugadores tuvieron dos estrategias. En aquella época un equipo venía alimentado con una cantidad normal de carbohidratos en la ingesta y otro con bajos niveles de carbohidratos. El primer diagnóstico fue que antes del comienzo de la investigación, los equipos alimentados con una tasa moderada de carbos tenían una diferencia significativa de reserva de glucógeno muscular con respecto a los que comían pequeña cantidad de carbos.
Desde esta época también se insistió, sobre todo en jugadores de fútbol, que tuviéramos una dieta alta en carbohidratos para que estos 100 milimoles se vayan a 140 milimoles, como es lo habitual de un jugador de futbolista de élite. La realidad concreta también es que esto tiene que ver con que la reserva de glucógeno no se compra en una farmacia, no hay glucogenol en la farmacia, y ustedes le van a aumentar la reserva de glucógeno muscular a un niño hasta el adulto definitivo, y sobre todo si va hacia el fútbol profesional, porque un niño tiene 60, 70, 75 milimoles por kilo de peso y de glucógeno, y un deportista profesional tiene 150. Eso es el doble. Eso se construye con plan nutricional rico en carbohidratos, y como vamos a tratar de demostrar la semana que viene, se suma a ello el entrenamiento de la resistencia y la potencia aeróbica por intervalos durante años. Al margen, después que hay que entrenar todo con la pelota y jugar y hacer juegos, necesitamos preparación física de base, porque la construcción del glucógeno depende de la interacción de vaciamiento y supercompensación, combinando resistencia y potencia aeróbica fraccionada con plan nutricional rico en carbohidratos. Eso está demostrado por la ciencia. De cualquier manera, lo que hicieron aquí es que ambos equipos luego fueron sometidos a una biopsia después del primer tiempo y una biopsia al final. Fíjense que el equipo que partió con 90 cayó aquí a 30 y cayó aquí a 15, y el otro equipo directamente desapareció. De cualquier manera, la conclusión más importante que sacaron los autores están en el panel derecho. La depleción o consumo de glucógeno puede alcanzar rangos del 50 al 70% de vaciamiento luego de 90 minutos intensos de fútbol. Vamos a ver luego un estudio más actual que dice exactamente lo mismo. El déficit de glucógeno muscular, señores entrenadores, disminuye la fuerza, la potencia y la resistencia, además de toda la pérdida técnico-táctico-estratégica. Los niveles de glucógeno utilizados no están completamente restituidos en 24 horas. Por ello, jugar 2 partidos por semana puede ser causa de vaciamiento de glucógeno si este ritmo es mantenido durante 4 o 5 semanas. El fútbol europeo, cuando organiza UEFA Champions League, campeonatos locales y copas de los países que están agregadas, hace un calendario anual donde trata de que la doble competencia UEFA Champions League fútbol local sea 2-3 semanas y luego tenga un parate de 2 semanas. A veces allí mete los partidos, los países, los de Copa, de la Copa España, Copa Italia, etcétera, etcétera, pero allí los equipos también alternan jugadores. Esto no sucede en América. Yo he trabajado con equipos jugando Copa Libertadores, Copa Argentina y Campeonato Local, y nos ha tocado jugar 4, 5, 6 semanas con el mismo equipo, con poco recambio, y hemos sufrido el vaciamiento de glucógeno, aún haciendo todo lo correcto desde el punto de vista del entrenamiento, la preparación física, la asistencia nutricional y la hidratación. Esas son diferencias que tienen que ver con la organización. Y también es muy frecuente, y esto hay que corregirlo y hablar mucho con nutricionistas, que los futbolistas, por tendencias alimentarias de los países, tengan menor ingesta del 50%, 45% de hidrato de carbono, algo que hay que corregir, porque debe alcanzar aproximadamente el 65 al 70% de ingesta diaria. El estudio que revolucionó la literatura fue en junio de 2006, publicado por un grupo de daneses encabezado por el Dr. Kustrup, y el último autor es el Dr. James Bangsbo, que investigaron un equipo de la segunda división danesa, pero sumaron aquí algo más por tecnología. Lograron en un grupo de futbolistas hacer una biopsia pre, una biopsia post, ¿sí? Pero en el interregno del partido, cada 10 minutos iban sacando, o en primer y segundo tiempo, iban sacando a los jugadores alternativamente durante 30 segundos de a un jugador, y le iban analizando en el primer tiempo y en el segundo tiempo cómo se consumían las sustancias, porque previamente le habían inyectado, esto es difícil de explicar, una sustancia llamada radioisótopo del lactato, de los ácidos grasos libres, de la glucosa y del glucógeno. O sea que pudieron medir en 30 segundos en forma no invasiva, con un resonador portátil pequeño al costado del campo, pudieron recoger información del uso de las fuentes energéticas durante el primer tiempo y durante el entretiempo,
y durante el segundo tiempo, al margen de la biopsia pre y biopsia post. Esto fue un estudio combinado que dijo, el lactato tiene una tendencia menor en niveles medios en el segundo tiempo. Fíjense aquí, primero la dispersión de jugadores, obviamente que la extracción y el dato depende también de lo que había hecho el jugador en los últimos 5 minutos antes de la medición, ¿sí? De cualquier manera, fíjense la tendencia de que hay una caída, y esta caída es porque hay menor glucógeno. No se olviden que el lactato es producto de la glucólisis, pero si hay menos glucógeno va a haber menos glucólisis, menos nivel de lactato. Aquí obviamente hay una intensidad menor por eso. Y fíjense los ácidos grasos libres, que tienen una tendencia baja de uso en el primer tiempo, aunque todo esto lo usan las dos primeras velocidades, caminando y trotando lento, pero cuando hay fatiga y se cae el glucógeno, hay un aumento dramático del uso de las grasas para tapar agujeros, podemos decir. Lógicamente, las grasas no permiten las carreras rápidas y sprint como fuente energética, por lo cual se ve esa caída de carreras rápidas y sprint mostradas en un match análisis de un partido entre azules y rojos y mostradas por el Dr. Moore en su estudio publicado en 2003. Hay lo más difícil es asociar conocimientos, asociar información y convalidar hipótesis. Pero lo más importante que los autores mostraron es, con esta biopsia pre y esta biopsia post, la reserva de glucógeno. Aquí está en unidades distintas a esas 0 a 150, está entre 100 y 700, porque lo único que cambia es que aquí la biopsia fue extraído el agua de la muestra del músculo, por lo cual se produce una concentración de glucógeno. Pero el valor aquí va de 330 a 630, fíjense los 10 jugadores. La realidad cruda es que también aquí muestra que hay jugadores que estaban entre 400 y 500, sobre todo 500 aquí, que es más o menos ideal. Había un jugador con alta reserva y había un jugador u otro que tenían una reserva baja antes del juego. Lógicamente pudieron medir en esos jugadores en distintos momentos caídas de glucógeno en el primer tiempo y sobre todo la caída en el segundo tiempo. Esto fue con radioisótopos del glucógeno. Y esto es el análisis de la biopsia post, que muestra lo que dice acá la literatura abajo, que de 330 a 630 pre cayeron a 180 a 390 post, lo cual muestra una caída del 50 al 70%, como fue demostrado en 1982 preliminarmente por Saltin y Carlson. Pero la parte más rica del estudio está en la figura 2, porque luego con la biopsia pudieron separar cómo se vaciaron de glucógeno las fibras lentas y las fibras rápidas. Recuerden que las fibras rápidas se dividen en rápidas FTA o semioxidativas y rápidas FTB o FTX, como se las nombra hoy, que son las glucolíticas no oxidativas. Estas fibras se sometieron a un vaciamiento de glucógeno desde full, negro, partially full, sería parcialmente vacío en cuadriculado, casi vacío en rayitas y vacío completamente en blanco. Si ustedes miran, hay una mayor depleción glucogénica selectiva en las fibras lentas y en las fibras FT2A, cuando todo el mundo dice, no, las que se vacían son las fibras rápidas porque son las que más gastan energía en la alta intensidad. Sin embargo, aquí se corre en altísima intensidad sprints, prácticamente 800 a 1000 metros, y las FT2A intervienen con las lentas en las velocidades intermedias y por eso sufren un vaciamiento selectivo mucho más importante. Se rompió otro paradigma, mostrando que necesitamos entrenar velocidad para las fibras rápidas, resistencia aeróbica para las lentas, pero necesitamos resistencia aeróbica de alta intensidad, que vamos a hablar la semana que viene, con métodos fraccionados para mejorar la capacidad y adaptación de estas fibras que son las intermedias, que sin perder su condición de reclutamiento y explosividad rápida, tienen capacidades similares a las lentas, por las cuales se las llama semioxidativas. Bien, vamos a entrar ahora en un capítulo que me interesa, que son el análisis de la distribución de fuerzas de alta intensidad o sprint por posición táctica de juego. Vamos a tomar un excepcional trabajo de Di Salvo y colaboradores. El doctor Di Salvo es un italiano que actualmente se desempeña en los servicios de ciencias médicas de Qatar, donde tomó casi 7.000 partidos de la UEFA Champions League y con el match análisis discriminó y separó
los piques de 0 a 5 metros, de 5 a 10 metros, 10-15 metros, 15-20 metros y más de 20 metros, mostrando una altísima concentración de los piques entre 60 más 20, 80, 85%, entre 0,5 metros y 5,10 metros, no solo en piques lineales, sino con cambios de dirección. Esto lo da el match análisis. Bien, esto no quiere decir que no tengamos que entrenar velocidades, digamos, llamadas prolongadas, 10, 15, 20 y más de 20 y hasta 30 metros, porque tienen una prestación pequeña, pero se usan y si no se la entrena no funciona. También aquí rompió el paradigma de diferentes posiciones de campo. Fíjense que en 1, 2, 3, 4, 5 posiciones de campo no hubo diferencias significativas por posición táctica para ninguna de las segmentaciones de las velocidades, mostrando que todo el mundo tiene que estar con la máxima velocidad posible, porque los empeños de los jugadores no está discriminado por función táctica. Sumado a eso, me interesó muchísimo un artículo que leí hace poco, es más antiguo, 2012, pero lo rescaté hace un tiempo, para mostrarles la relación entre tipos de sprint y situación gol en fútbol profesional. Este es un estudio muy rico hecho por el doctor Faude, Koch y Meyer de Alemania, ¿sí? Que hicieron un análisis que dice el sprint recto, o sea, sin cambios de dirección, es la más frecuente acción en situaciones de gol en fútbol profesional. También rompiendo paradigmas, publicado en el Journal Sports Science 2012. Si ustedes miran acá, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la influencia de las habilidades de velocidad y potencia en situaciones de gol en el fútbol profesional. Durante la segunda mitad de la temporada 2007-2008, los videos de 360 goles en la Bundesliga alemana fueron analizados por inspección visual. Para el asistente que le daba el pase al goleador y el jugador que marcaba gol, se evaluaron las situaciones inmediatamente anteriores a la conversión. Las acciones observadas se clasificaron en varias categorías: A, ninguna acción intensa; B, rotación alrededor de la línea central del cuerpo, o sea que es cambiar 360 grados de dirección; sprint directo, recto, lineal; sprint con cambios de dirección; saltos, y una combinación de esas categorías. Interesante ver que de los 360 goles, 298 goles, el 83%, fueron precedidos por al menos una acción intensa, tanto del goleador o del asistente al goleador. O sea que hubo alta intensidad. La mayoría de las acciones del goleador fueron sprint lineales, el 45% de todos los goles analizados, seguidos de saltos, 16%, rotaciones en el eje longitudinal y los sprint con cambio de dirección, 6% cada uno, y también la mayoría de los sprint se realizaron sin oponente y sin valor, quiere decir que 109 y 121, la realidad concreta que es que el individuo mayoritariamente hizo sprint lineales sin oponente y sin balón, buscando espacio vacío a espalda de la línea de defensores, ¿sí? Del mismo modo, para el jugador asistente gol, la acción más frecuente fue un sprint lineal, seguido de rotaciones, saltos y sprint con cambios. Los sprint lineales los realizaban principalmente con balón, obviamente, venían corriendo rápido, dominando balón, pero en línea recta, 93 goles. En conclusión, el sprint lineal es la acción más frecuente en situaciones de gol. Esto sirve para entender que las capacidades de velocidad y de potencia son muy importantes en situaciones decisivas de gol en el fútbol profesional y por lo tanto deben incluirse de forma específica en entrenamientos y sobre todo en pruebas de aptitud física relacionadas con la velocidad, como por ejemplo usar células fotoeléctricas para medir velocidades segmentadas en 5 metros, 10 metros, 20 metros y 30 metros. Esto lo digo porque hay una tendencia muy importante a que muchos entrenamientos en casi todas las pretemporadas comienzan con acciones con cambio de dirección y no se busca la mejoría primaria de la velocidad lineal antes de someterla a cambios de dirección, frenados y acciones técnico-táctico-estratégicas que involucren compañeros y rivales y acciones de juego.
y también deben medirse las formas lineales para tener una idea si hay una mejoría de esta cualidad en los jugadores en forma global. Aquí ven ustedes en el panel la frecuencia de acciones intensas con y sin posición balón en situaciones de gol para anotador y el jugador que asiste, ¿sí? Acá está uno y otro, ¿sí? Datos como frecuencia absoluta y relativa, esto es todo estadística. Aquí pueden ver luego las acciones con sin posesión balón y straight sprint y con posesión balón, ¿sí? Y las otras subsecuentes en ambos casos. Bien, vamos a entrar ahora en los últimos 20 minutos a tratar de relacionar la fatiga con las marcas de goles. Esto a veces es minimizado, es relativizado por algunos protagonistas del fútbol, tanto desde el punto de vista de cuerpos técnicos, médicos, periodistas y dirigentes. Yo siempre digo que no le pido a doña Rosa y don José que miran los partidos de fútbol o están en la tribuna alentando a un equipo que entiendan esto, porque ellos son personas comunes que disfrutan del juego. Pero le digo a todos los profesionales que están ligados al fútbol que tratemos de mirar la evidencia y sacar conclusiones, aunque este sigue siendo un juego azaroso donde influye el talento, la técnica, el ambiente, el arbitraje, los fallos arbitrales, el dinero, porque con más dinero se puede comprar mejores jugadores y tener mejor rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a sumar información a que la fatiga es igual a gol. La gente después dice, pero cuando está fatigado el que marca, está fatigado el que defiende. Exactamente. Lo que pasa es que con el error, sobre todo los que defienden, aún cansado, los que atacan tienen más probabilidades de convertir gol estadísticamente. Vamos a analizar tres escenarios diferentes. Un campeonato de la Liga Escocesa en Europa, la Liga 91-92, donde se analizaron todos los goles convertidos en diferentes momentos de los juegos, distribución por frecuencia cada 5 minutos de todos los equipos, ¿sí? Y acá está la cantidad de goles. Si ustedes miran, aquí prácticamente vamos a terminar el primer tiempo, 45 minutos. Vean que hay un pico aquí, ¿sí? Hay otro pico sorprendente y ya no tan sorprendente cuando los primeros 5 y 10 minutos del segundo tiempo, cuando hablamos de la pérdida de entrada de calor y se corre menos, también puede haber algo de pérdida de la velocidad de reacción por esa pérdida de la entrada en calor. Luego hay un pico aquí anómalo, así se llama, cuando aparece donde uno no lo espera, alrededor de los 65 minutos, pero hay un pico muy marcado y sostenido entre los 85 y los 90 minutos, podríamos decir, los 5 minutos finales y el tiempo agregado. Esto es un campeonato. Bueno, vamos a analizar ahora un campeonato del mundo. Fatiga más error gol. Esta diapositiva en realidad no tiene cita, son los goles durante el Campeonato Mundial de Fútbol de Alemania 2006, convertido en diferentes momentos de juego, también distribución por frecuencia. Sorprendentemente esto fue publicado en un diario argentino, el diario Clarín, el día después del final de la Copa del Mundo, y en realidad también esto lo hizo un periodista o un grupo de periodistas y no intervino la ciencia. Buena diapositiva. Goles en el primer tiempo 49%, gol en el segundo tiempo 49%. Aquí no hay diferencia, pero cuando se analiza cada 15 minutos van a ver que en los últimos 15 minutos del segundo tiempo prácticamente se duplica 100% más los goles de los últimos 15 minutos del primer tiempo. Pocos goles en el suplemento, ya que el suplemento en general son 30 minutos agregados que muchas veces los científicos ligados al fútbol y en congresos internacionales de fútbol y ciencia le decimos a la FIFA, a la UEFA, a la CONMEBOL que no habría que jugar 30 minutos porque en esos 30 minutos finales ambos equipos, aún los bien entrenados y bien alimentados y aún tomando bebida deportiva, en general están vaciados de glucógeno
y no es solamente algo conservador que se marcan pocos goles porque todo el mundo especula a ver si llega a penales o si hace un gol de casualidad y lo define, sino que fundamentalmente hay una caída física marcada, demostrada también en los match análisis de los juegos suplementarios. La realidad concreta, de cualquier manera, que aquí hubo algunas observaciones críticas cuando yo planteo esto, el planteo de que esto es porque en los últimos minutos se busca la definición para no ir a penales, entonces uno le dice que este fue el análisis global de todos los goles del campeonato, donde está la primera ronda. La primera ronda es el grueso de los partidos, hay muchos más partidos en primera ronda que en las octavo, cuarto, semifinal y final. Y en la primera ronda en general los equipos son más conservadores porque empatar y perder un partido los deja fuera. Por lo cual el análisis es global de todo el campeonato y marca la misma tendencia de la diapositiva de la Liga Escocesa. Entonces también con un compañero de trabajo nos tomamos la misión de analizar en qué momento de los juegos se hicieron los goles de UEFA Champions League, campaña 2012-2013. Aquí recuerden que los equipos europeos son mucho más homogéneos físicamente, a diferencia de un campeonato del mundo donde hay equipos africanos, asiáticos y sudamericanos y centroamericanos, y aquí se ve una diferencia, sin embargo, entre primer tiempo y segundo tiempo del 24.4%. Pero nosotros nos tomamos el trabajo de separar los goles hechos en tiempo extra del primer tiempo, que generalmente son una media de 3 minutos, 4 a veces cuando hay detención para hidratación, y con la tiempo añadido en el segundo tiempo, que en general nos dio una media de 6 minutos 45 segundos, vamos a redondear en 7 minutos. Si ahora miramos que en el segundo tiempo se hicieron 204 goles, que es el 25% más que en el primero, incluido esto, vamos a notar aquí segmentariamente que de esos 204 goles, 22 de ellos, el 11.8%, altísimo, fueron hechos en el tiempo suplementario. Que si sumamos aquí el últimos 15 más el suplementario, nos da 88 goles, y aquí los últimos 15 minutos más el suplementario nos da 68 goles. Aquí hay 4 minutos más de juego, pero hay mucho más cansancio. Sin embargo, la diferencia ya no es tan corta porque acá se produce 68 goles y acá 88 goles. Se vuelve a repetir la misma evidencia que está muy relacionada a la fatiga y a la deshidratación, pero este es un tema para otro congreso. En la parte final vamos a tratar de hacer una síntesis abarcativa de por qué se produce la fatiga en el fútbol. Ya explicamos que la dinámica de cómo se rompe y se recupera la fagocreatina genera menor fuerza, potencia y velocidad. O sea que fundamentalmente recuerden que cada carrera explosiva que hacen los músculos esqueléticos, o las carreras rápidas, eso produce una demanda de ATP altísima y la fagocreatina tiene que ir a reponerse ATP para la nueva explosión, pero la fagocreatina queda como creatina libre al hacer esa tarea, vuelve a la mitocondria, la resintetizan los ATP del sistema oxidativo y vuelve al sarcómero a hacer la tarea de bombero automático. Esa dinámica es lo que se gasta en el concurso del juego. Otro tema importante, hay una caída de la glucosa circulante. Esto tiene que ver con una fatiga neurológica. Aquí hay un debate que podríamos ampliarlo a otra conferencia sobre el tema del uso de agua y bebida deportiva antes, durante y después de los juegos. No tengo tiempo, les voy a hacer un resumencito de 3 minutos para que piensen de que en principio la glucosa, cuando ustedes la ingieren, sea en comida o en alimentos, cae en la sangre. Parte de esta glucosa se va al hígado, pero la mayor parte se va al músculo, dejando lo que se llama normoglucemia para que el sistema nervioso tenga la capacidad de alimentarse de glucosa y funcionar correctamente. Pero la realidad concreta es que la dinámica del juego hace de que la glucosa baje. Ha sido medido esto también por Banksbo hace 40 años en partidos de fútbol, sacando sangre, solamente extracción sanguínea a jugadores. No se olviden que ahora hay aparatitos similares a los del lactato que miden la glucosa, que es la que usan los diabéticos. Se puede detener un segundito el juego,
punzar una oreja, sacar una gotita y volver a jugar, y tener hoy la indicación de que hay caída de la glucosa. Lo primero y principal que recomendamos es que las personas tienen que cumplir una estrategia de alimentación rica en carbohidratos durante casi toda su campaña y toda la semana, y tener 3 horas antes de los juegos una ingesta, sea desayuno, merienda, almuerzo, según el horario del juego, rica en carbohidratos y normal en proteínas, y baja en grasas para mejorar la digestibilidad. Luego, en la última 45 minutos, 1 hora, hay que hidratar con agua. En general, en una época se hidrataba con bebidas deportivas, a veces se toman esas bebidas energizantes que tienen mucho carbohidrato, hay que evitarlas, porque la realidad cruda es que tomar glucosa antes del juego produce a veces un efecto rebote que se llama aumento de la insulina, secuestro de la glucosa hacia el músculo por la acción de la insulina, y produce una hipoglucemia asintomática y fugaz. Fugaz es que dura 4, 5, 10 minutos, eso genera alguna pérdida de precisión fina y es asintomática, no van a tener sudor, ni mareo, ni náuseas por la hipoglucemia. Se toma agua con un objetivo, prehidratación. Hace frío, doctor, no hay problema, tome agua igual. La temperatura es 12, 14, 18 grados. A 16, 18 grados está mostrado que en 45 minutos una persona, por sudor, para liberar calor endógeno, aunque haga frío afuera, genera una pérdida de casi 1 kilo, 1 litro. Eso no da deshidratación moderada, es leve, pero esa deshidratación leve genera intolerancia gástrica. Yo necesito que en el vestuario, en el entretiempo, tomen bebida deportiva. Entonces lo dejo, no le doy bebida previa, se deshidrata 1 kilo, 1 litro en el primer tiempo, llega al vestuario. Cuando le doy agua, toma menos de lo que debería reponer de ese kilo, litro que perdió, porque genera algo que siente que el agua le cae pesada, y si toma bebida deportiva que tiene 4 veces la densidad del agua, va a producir intolerancia gástrica, a veces con náusea, a veces con vómito. El que tiene náuseas tomando bebida deportiva no la toma más. Entonces, hidraten con medio litro, 3-4 litros de agua, tomada a fracciones de 2 traguitos cada 3 minutos en la última hora antes del juego. Si hace mucho calor, pidan parar el primer tiempo e hidraten con agua en esa parada en la mitad del primer tiempo. Traten de llegar al vestuario en euhidratación. Quiere decir que entre lo que tomaron antes o durante, si hace mucho calor, lleguen muy poquito deshidratados para que no haya intolerancia gástrica y les permita tomar medio litro de bebida deportiva. El segundo tiempo toman bebida deportiva, y si no hay parate del juego, enséñenle a los jugadores que cuando entra el carrito y se detiene para asistir un compañero o un rival, hay 45 segundos, 1 minuto de tensión pasiva, donde el jugador tiene que estar preparado psicológica y entrenado mentalmente y acostumbrado con hábito a acercarse al banco a beber, y va a seguir dando glucosa que no solo va a corregir la hipoglucemia, sino que fundamentalmente lo que hace la glucosa es ayudarlo al glucógeno, que está cansado y vaciándose, a ser su sustituto directo. No se olviden que el glucógeno, para producir glucólisis y energía, se rompen 6 moléculas de glucosa 6-fosfato. Y cuando ustedes toman glucosa, la glucosa entra al músculo y es glucosa 6-fosfato, igual que si viniera el glucógeno. Por lo cual van a hacer una asociación sinérgica entre la glucosa ingerida y el glucógeno muscular remanente. Ya dejamos claro que la acumulación de lactato y la acidosis en el músculo y la sangre producen una pérdida de la coordinación fina, menor control y técnica sobre el balón, menor precisión. El tema de la hiperventilación es muy crítico. Pregúntenle a los jugadores cuando están muy agitados qué es lo que dejan de ver. Los jugadores primero no lo van a entender, después van a empezar a entender la pregunta y después van a empezar a observar que cuando se agitan pierden todas las dimensiones, dónde están los compañeros, distancia, balón, compañero, rival. Hay una vulneración leve y pérdida de sentido táctico. La hiperventilación conspira contra eso. La semana que viene voy a tratar de incluir 5 minutos para que entiendan por qué la hiperventilación debe ser corregida dentro del juego y de qué depende. Cómo lograr que se hiperventile menos, o si hiperventilo mucho, en los momentos de caminata, trote suave,
o de acciones menos intensas, me desembarazo rápidamente de esa agitación, que es la que también va a permitir recuperar las funciones perceptivas y de los compañeros y sentido táctico, y comprender también estrategias o movimientos estratégicos del rival. Confirmado que hay vaciamiento de glucógeno progresivo, la evidencia que les mostré es contundente. Ello disminuye la resistencia aeróbica, se corren menos metros, pero particularmente lo que caen son los piques explosivos, déficits de saltos, remates y bloqueos. Por eso estos déficits en saltos, remates y bloqueos a veces generan más opciones de gol, aunque los delanteros también estén cansados. Este fenómeno se hace más evidente en la segunda mitad del segundo tiempo, en los últimos 20-25 minutos, y esto es absolutamente contundente porque lo muestran prácticamente todos los estudios, y esto es lo que hemos tratado de asociar a la tasa de gol. Todos estos factores concatenados predisponen a cuadros de fatiga, sobreentrenamiento y aumento de la frecuencia de lesiones. Voy a dejar la última diapositiva para analizar el tema del impacto y la significancia de las lesiones en el fútbol, que es lo que hay que evitar. La pregunta, ¿por qué hay tantas lesiones? ¿Es casualidad o causalidad? Muchas veces escucho periodistas, opinadores, que hablan de anécdotas y no hablan de evidencia. Es causal, no casual. A veces he visto conferencias de prensa donde cuerpos técnicos dicen, no, que tengamos más lesiones es una casualidad. Bien, eso es lo que quiero que les sirva hoy para revertir este falso concepto, y también hacerle entender a ustedes y al cuerpo técnico, al club y a los dirigentes, el lucro cesante, o sea, cuando se paga y no se puede trabajar, generado por la lesión de un futbolista. La pregunta, ¿alguien piensa en eso? No podemos convertir a este escenario del fútbol en una máquina de picar chorizo, por decirlo groseramente, como se decía en el campo cuando yo era pequeño, ¿sí? Que tenemos más jugadores, los reemplazamos. Bien, no hay lesiones. La lesión más frecuente es la contractura y el desgarro muscular. Pero muchas veces hay incoordinaciones motoras por la fatiga que genera alteraciones de articulaciones sometidas a esguinces, tobillo, ligamento lateral de la rodilla, sin tomar la más grave, que es el ligamento cruzado. La fatiga se produce por una serie de factores biológicos, psicológicos y sociales. No tengo la menor duda que la presión psicológica, la parte emocional y la parte social de lo que representa el juego en la sociedad y el ganar y el perder como triunfo, derrota, como cielo e infierno, son gravísimos e importantes. Pero la fatiga siempre tiene una base biológica y es lo que hemos tratado de demostrar. La elevada frecuencia de lesiones se encuentra altamente asociada a los fenómenos de fatiga, y este problema es el mayor factor por el cual se preocupa un futbolista. Créanme, no tengan la menor duda. El futbolista sabe que si se lesiona es reemplazado, que le cuesta volver, que pierde forma física, que puede ser sustituido por un compañero, y es una de las cosas que más le preocupan, por lo cual hay que tratar de prevenir y no curar. Muchísimo influye en la fatiga y las lesiones la falta de construcción de la formación atlética del futbolista durante su etapa infanto-juvenil. Esto es para otra conferencia, ¿sí? Donde hay que tratar de entender de que tenemos que combinar una alimentación y hidratación adecuada, porque cuando se combina falta de construcción física y fisiológica con alimentación e hidratación adecuada en la etapa amateur, eso lo pagamos en la etapa profesional. También en la etapa amateur se frustran un montón de jugadores que abandonan. También tengo que decirles entonces que ustedes tienen que pensar en reclutar niños de 8, 9, 10 años talentosos, ¿sí? Hábiles, ¿sí? Veloces, ¿sí? Coordinados, ¿sí? Pero luego construir durante 10 años un atleta debajo de la piel de un buen jugador o un gran jugador de fútbol, porque lo van a necesitar para lo que es hoy el fútbol moderno. Finalmente, ¿cuánto hace perder un futbolista que vale 2 o 3 millones de dólares y gana de 10.000 a 50.000 dólares por mes, por poner una cifra arbitraria, cuando ese jugador no juega por un mes por una lesión? Un mes solo. Ese es lucro cesante.
Y también los jugadores saben que si en 3, 4, 6 meses se lesionan 4 o 5 veces y no juegan mucho, se devalúa su valor de reventa en el libro de pases. Esa es otra consecuencia gravísima para el futbolista profesional y para los clubes y para todos los que dependemos del rendimiento de estos héroes del campo de juego. Finalmente, me voy a despedir. Una es una frase de James Banksbo, la quiero rescatar, dice algo claro: el fútbol no es una ciencia, pero la ciencia puede mejorar el nivel del fútbol. Vean todo lo que les aporté en 1 hora 15 minutos de cómo las ciencias, no solo las ciencias biomédicas, las ciencias psicológicas, nutricionales, tecnológicas, match análisis, GPS, pueden mejorar el nivel del fútbol. Y eso es muy importante porque este extraordinario recurso humano de Dinamarca es considerado hoy uno de los líderes de opinión a nivel mundial, lo hizo hace décadas. Y finalmente un jugador muy individualista que dependía de su talento, dijo: el talento gana partidos, pero la inteligencia colectiva y el trabajo en equipo ganan los campeonatos. Esto es para rescatar el papel del trabajo en grupo interdisciplinario entre cuerpo técnico, preparadores físicos, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas y kinesiólogos, en la búsqueda de ese trabajo en equipo que respalde un modelo científico para la acción de rendimiento del futbolista en el campo de juego. Muchas gracias por vuestra atención.